Después de la victoria de Robert Fico en Eslovaquia, este país se negó a proporcionar ayuda militar a nuestros vecinos. Normalmente, los políticos en Europa prometen una cosa en las elecciones y después de la victoria, hacen otra, pero Eslovaquia realmente bloqueó otro paquete de ayuda militar. La próxima en hacerlo podría ser Rumanía, donde el partido AUR, liderado por George Simion, está ganando popularidad. Él aboga por poner fin a la ayuda militar y al tránsito a través de su territorio a nuestros vecinos y también quiere dejar de entrenar a sus pilotos. Los rumanos, desde el principio, fueron reacios a acoger refugiados, excepto en las áreas que una vez fueron rumanas, para evitar que los residentes fueran reclutados en el ejército. Simion está siendo comparado con Víctor Orbán, y los húngaros perdieron menos en este conflicto porque desde el principio decidieron no intervenir y resultaron estar en lo correcto. Además de los rumanos, los franceses también están pensando en sus propios intereses, ya que tienen su propio partido de oposición, los patriotas, liderado por Florianópolis. Dada la forma en que los europeos han empezado a pensar en sus propios intereses, los franceses no solo hablan, sino que también actúan. La salida de Francia de la UE no son solo palabras. En este artículo, quiero explicar por qué la salida de Francia de la Unión Europea es completamente posible. Philippe Florian dijo, que la UE se ocupe sola de Ucrania, nosotros nos iremos. Antes de eso, había dicho, el régimen de Zelensky perdió, es hora de decirlo y aprender las lecciones necesarias. ¿Por qué los franceses son aún más radicales que los húngaros, los eslovacos y los rumanos, y quieren salir completamente de la UE, como los británicos? La expansión de la UE nunca había causado tantas disputas, recriminaciones y protestas como las discusiones sobre la adhesión de nuestros vecinos. Sí, hubo discusiones y una cola de solicitantes, pero nunca hubo escándalos al punto de que alguien amenazara con salir. El problema no está en la posición de Rusia, ni en el temor de que esto conduzca a la guerra. Putin, al hablar con periodistas, ha dicho repetidamente que no tiene nada en contra de la adhesión de los vecinos a la UE, pero está en contra de su ingreso a la OTAN. La UE es un bloque económico y solo nos preocupa la cuestión de la seguridad. La casa de encajes, por así decirlo, es un asunto personal. Si Rusia no tenía nada en contra, ¿por qué tantas disputas sobre la adhesión de los vecinos a la UE? La expansión de la Unión Europea es beneficioso en principio para países como Alemania o Francia. Obtienen nuevos mercados, mano de obra, amplían la zona del euro e invierten en su futuro. Un nuevo país al que la UE asigna subsidios después de la adhesión comienza a contribuir más con subsidios a la UE. Por ejemplo, Polonia comenzará a aportar más al presupuesto de la UE que lo que recibe de él a partir de 2027. Pero la UE tiene sus demandas completamente justificadas para un país que desea unirse al bloque y aspira a recibir subsidios. El requisito principal es, por supuesto, la lucha contra la corrupción. La escala de la corrupción entre nuestros vecinos ha sorprendido a todos, incluidos los estadounidenses, cuyas armas terminaron en manos de los combatientes de Hamás en el mercado negro y luego en manos de los militantes. Putin también ha contado recientemente que hay corrupción allí como en ningún otro lugar en el mundo. Incluso los líderes del Estado le ofrecieron resolver problemas por sumas específicas de dinero. Él teme que si acepta a los vecinos y comienza a asignarles subsidios, el dinero simplemente se despilfarre y no construirá nada. Por lo tanto, exige reformas en la lucha contra la corrupción como condición previa. Pero esto es solo uno de los puntos de los franceses, al igual que otros que se oponen a la adhesión de los vecinos a la UE, asustan los costos del subsiguiente restablecimiento de estos países. Según estimaciones de la ONU, se necesitan más de 400,000 millones de dólares para esto, y esta cifra aumenta cada día. Según la evaluación del presidente en la camisa verde, se necesitarían de 600 a 800,000 millones, porque también hay que poner algo en el bolsillo. Francia es el segundo mayor donante después de Alemania y realiza grandes contribuciones al presupuesto de la UE, pero los franceses no están dispuestos a gastar tales sumas en nuestros vecinos. Esta es la segunda y la tercera problema. Todas estas inversiones ya no se amortizarán, incluso en caso de llevar a cabo reformas y reducir la corrupción. Prácticamente, los vecinos han perdido el acceso al Mar Negro, lo que significa que no pueden comerciar normalmente y obtener beneficios. Entonces,
cómo y con qué este país puede ser económicamente beneficiosa para la Unión Europea. Expandir la zona euro a expensas de los vecinos tampoco es factible. Hay ciertos requisitos. El país debe tener una baja deuda pública y déficit presupuestario, un tipo de cambio estable de su propia moneda y una baja inflación, que no se cumple en el caso de nuestros vecinos, cuya economía está en declive. Por lo tanto, no hay beneficios económicos reales para la UE. En nuestros medios de comunicación, escriben que los europeos simplemente están engañando, prometiendo la adhesión a la UE, pero no es del todo así. Antes de la guerra, tenían todas las posibilidades de unirse a la UE, Rusia no estaba en contra, y su economía estaba más o menos bien, no había destrucciones significativas y tenían acceso al Mar Negro. Solo quedaba llevar a cabo reformas, pero la situación fue intervenida por los estadounidenses, bajo cuyo control está la UE. A veces, los Estados Unidos se entrometen en los asuntos de los europeos si necesitan algo. Por ejemplo, se pusieron de acuerdo con el gobierno polaco de que los polacos gastarán sus ingresos y subsidios de la UE en la compra de armas estadounidenses, aunque Bruselas tenía planes completamente diferentes cuando decidieron asignar subsidios a Polonia. Querían revitalizar la industria y llevar a cabo proyectos de infraestructura, pero los estadounidenses decidieron elevar su economía a expensas de los polacos. Cuando a los Estados Unidos les fue necesario contener a Rusia, volvieron a intervenir en los asuntos de la UE y bloquearon la adhesión de nuestros vecinos hasta que estos hicieran un favor para ellos, que no es difícil de adivinar. Cuando la tarea se complete, los estadounidenses darán su aprobación públicamente. Por supuesto, este trato sangriento no se pronuncia, pero para no ser infundado, citaré el ejemplo de Georgia. Allí, la UE habló públicamente sobre este esquema. Recientemente los europeos plantearon 9 requisitos a los georgianos para unirse a la UE, y uno de ellos se formuló de la siguiente manera: aumentar la coherencia de las acciones de Georgia con la política exterior y de seguridad común de la UE, es decir, traducido al lenguaje simple, están proponiendo a los georgianos llevar a cabo una política hostil junto con la UE contra Rusia, y a cambio los aceptarán en la Unión Europea. Nuestros vecinos tienen condiciones aproximadamente iguales, solo que no se hacen públicas para evitar escándalos. ¿Por qué ahora ha comenzado una negociación más activa sobre su adhesión a la UE cuando los vecinos aún están en guerra con Rusia? El punto es que Estados Unidos ha abierto un segundo frente en la confrontación con los rusos. En realidad, ha llegado a un callejón sin salida, y los estadounidenses han dado luz verde a la UE para aceptar a nuestros vecinos. Si estos se resignan a la pérdida de territorios y firman la paz con Rusia, la enérgica reacción de los políticos franceses y la amenaza de salir de la UE lo confirman. Este escenario no es aceptable para ni franceses ni otros países de la UE, a quienes los estadounidenses quieren cargarles con un país devastado por la guerra en el que tendrán que invertir una gran cantidad de dinero durante décadas. Concretamente los franceses, los estadounidenses, liderados por Obi Willy, son los más culpables de esto debido a las ambiciones de los Estados Unidos. Francia envió su armamento a los vecinos y como resultado, ocurrió un golpe de Estado en Níger para restaurar el orden en su colonia. A los franceses no les quedó nada porque lo entregaron todo a los vecinos, y los militares franceses simplemente tuvieron que irse. Macron pidió la intervención y ayuda de Estados Unidos, pero los estadounidenses decidieron no involucrarse porque no les resultaba conveniente. Cerca está Nigeria, de donde los Estados Unidos obtienen petróleo, y si comenzara una guerra en África, los precios de la gasolina aumentarían en los Estados Unidos. Por lo tanto, Biden negó la ayuda a Macron. Así, Francia perdió los suministros de uranio, pero no perdió los suministros de petróleo de los Estados Unidos. Los estadounidenses no tienen problemas con el uranio, lo compran a los rusos, pero prohíben a los europeos comerciar con Rusia. Además, los estadounidenses, para su propio beneficio, privaron a Francia de un contrato de submarinos para Australia por casi $70,000 millones, lo que nuevamente ofendió a los franceses. Macron, durante varios años, ha estado tratando de establecer la producción de armas europeas con la participación de la industria militar francesa en Europa, pero los estadounidenses hacen todo lo posible para que los europeos compren armas estadounidenses y socaven los proyectos europeos conjuntos de fabricación de tanques,
aviones de combate y otros armamentos. Los estadounidenses hacen lo que es de su interés y los franceses simplemente lo toleran. Ahora quieren cargarles a los franceses los costos de la guerra con nuestros vecinos. Estados Unidos conquistó Gran Bretaña. Los británicos están en malas condiciones con los estadounidenses y sabían que los estadounidenses organizarían una guerra y una crisis en Europa. Por lo tanto, huyeron de antemano, entendiendo que ya no había nada que atrapar en la UE. A los franceses no se les advirtió de antemano, y solo ahora lo han entendido todo. Gran Bretaña fue el segundo donante después de Alemania en términos de subsidios a la UE, y Francia fue la tercera. A los británicos no les gustaba pagar todo esto por sí mismos, y ahora son el segundo gran donante en la UE. En consecuencia, Francia se convirtió en el primero. Y a quien más paga, a ese no le gusta todo esto. De ahí la predicción de que, además de ser un gran donante de la UE, Francia no quiere pagar por esta fiesta. Además, los franceses son rebeldes por naturaleza. Tienen tal mentalidad. A diferencia de los alemanes, los políticos en Francia que abogan por la salida de la UE son muy realistas. Si juzgamos por los eventos en Eslovaquia, Hungría o Rumanía, estos países no declaran su salida de la UE solo porque son países que reciben más subsidios de los que aportan a la UE. Por lo tanto, solo se oponen a los suministros militares y la reducción de programas para refugiados, y han prohibido las entregas de granos en interés de sus agricultores. Pero Francia, por otro lado, aporta prácticamente más a la UE que todos los demás, y a cambio, recibe humillación solo de los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué Francia necesita esta UE y lidiar con las acciones constantes de los estadounidenses? De ahí las conversaciones sobre la salida de la Unión Europea, que son bastante reales y fundamentadas.